Bienvenidos de nuevo a Eje de la Verdad. Un presidente de Estados Unidos casi es asesinado de nuevo en una cena llena de la misma clase mediática, que ha pasado años normalizando la misma retórica que hace que la violencia política parezca moral. Y ahora, las mismas personas que ayudaron a convertir ese odio en una marca política quieren actuar sorprendidas de que alguien finalmente les creyó. Vamos a profundizar. Ahora las autoridades han identificado al sospechoso como Cole Thomas Allen, un hombre de 31 años de Torrance, California. CBS informó que él se registró en el hotel el día antes de la cena, viajó en tren desde Los Ángeles a Chicago y luego a Washington y fue visto en un video de vigilancia pasando a la fuerza por el punto de control de seguridad fuera del salón de baile. Ahora, los investigadores recuperaron un teléfono celular y otros dispositivos electrónicos. Estaban solicitando órdenes de cateo y revisando escritos encontrados en el hotel como parte de la investigación del motivo. Pero ya se sabe que Allen envió algunos de sus escritos a miembros de su familia antes del ataque, y un familiar incluso alertó a la policía por preocupación. Él envió un manifiesto de 1052 palabras a su familia aproximadamente 10 minutos antes del ataque, firmándolo como Cole, Fuerza Fría, asesino federal amigable Allen. Y en esa carta describió a sus objetivos como los funcionarios de la administración de Trump. Ahora, la fiscal general Todd Blanche dijo que en los hallazgos preliminares se indicó que el sospechoso parecía estar apuntando a miembros de la administración de Trump, incluido el propio Trump. Y de hecho, eso es lo que vimos en el manifiesto. Allen en realidad es una exalumna de Caltech, que más tarde obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación de Cal State Dominguez Hills y trabajó repetidamente para C2 Education, una empresa de tutoría en Torrance. Él estaba obsesionado con Trump e incluso contribuyó con una pequeña cantidad a la campaña de Kamala Harris en octubre de 2024. Y sus redes sociales también estaban llenas de retórica anti-Trump y anticristiana. Así que seamos muy claras sobre lo que fue esto. No fue algún tipo de incidente de seguridad aleatorio ni un momento de caos político estadounidense. Esto fue un intento de asesinato político. Y las primeras pruebas apuntan a un sospechoso que había absorbido exactamente el universo moral que la izquierda moderna ha estado promoviendo durante años. Véalo usted misma. Sabes, tiene que haber disturbios en las calles mientras haya disturbios en nuestras vidas. Enemigos del Estado. Muéstrame dónde dice que las protestas deben ser educadas y pacíficas. Haz algo con las prácticas migratorias de tu papá. Eres una inútil. Ellos caen bajo, nosotras no podemos. ¿Cómo resistes la tentación de correr y estrangularla? La mayor amenaza terrorista en este país son los hombres blancos, la mayoría de ellos radicalizados justo en octubre. ¿Cuándo fue la última vez que un actor asesinó a un presidente? Todavía van a tener que salir y dispararle a Donald Trump, y eso es un hecho. Mira cómo apuñalan a su personaje hasta matarlo. ¿Dónde está John Wilkes Booth cuando lo necesitas? Eso es justo ahí, ponlo. He pensado muchísimo en volar la Casa Blanca. Una senadora estatal de Missouri está siendo investigada por el servicio secreto después de decir que espera que asesinen al presidente Trump. Voy a ir y matar a Trump esta noche. Y si ves a alguien de ese gabinete en un restaurante, en una tienda departamental, en una gasolinera, sal y reúne a una multitud. Y los enfrentas y les dices que ya no son bienvenidos de todas formas. Es de sorprender que la gente esté perdiendo la cabeza cuando esta es la propaganda que les están metiendo en la cabeza las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Trump es Hitler, los republicanos son fascistas, los cristianos son opresores, Estados Unidos es malvado, Israel es genocida, Occidente es el problema. Y si escuchas todo eso durante suficiente tiempo, eventualmente alguien decide que la violencia ya no es violencia, es resistencia. Exactamente lo que la secta de la muerte de Palestina Libre ha estado promoviendo durante más de 2 años. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más siniestra, porque el hombre que apareció en el Washington Hilton es solo parte de la historia. El resto de la historia es la máquina que enseñó a personas como él a pensar de esta manera, a normalizar la violencia política. Y aunque lo hemos visto en la derecha con la retorcida aceptación de nazis despreciables como Nick Fuentes, también está surgiendo en la izquierda, que de repente está normalizando a uno de los más horribles antisemitas en la esfera pública. Y aquí es donde entra Hassan Piker. Hassan Piker no es un streamer cualquiera en un sótano con 3 seguidores y una lámpara de aro. Se ha convertido en una especie de nuevo favorito de la izquierda. Uno de los comentaristas políticos de izquierda más influyentes. Con millones de seguidores, una enorme audiencia joven y una plataforma que lo ha convertido en una de las principales puertas de entrada para la generación Z a la política de izquierda.
La ADL calculó que su número total de seguidores en redes sociales era de aproximadamente 11.3 millones en abril de este año. Y por cierto, también es sobrino de Cenk Uyghur. Supongo que el odio obsesivo hacia los judíos es algo que corre en la familia. Pero cuando vemos su enorme plataforma de izquierda y para lo que se ha utilizado, queda muy claro que esto no es solo el típico juego de rol socialista de un hombre que se hizo rico vendiendo revolución a niños en Twitch. Ha usado activamente su plataforma para normalizar la idea de que la violencia política es divertida, justificada o incluso necesaria cuando se dirige a quienes él considera los blancos adecuados. Échenle un vistazo. Bueno, según tengo entendido, los propietarios que tienen propiedades ahí simplemente eligen no rentarlas en absoluto. Sí. Mátenlos. Mata a esos y asesina a esos hijos de P. Está en la calle. Que las calles se empapen de su maldita sangre capitalista roja, amigo. Esto es lo que millones de jóvenes están recibiendo de los nuevos radicales de Internet favoritos de la izquierda. Y aquí está justificando el asesinato del director ejecutivo de United Healthcare, Brian Thompson, a quien consideró culpable de asesinato social. Échale un vistazo. Engels escribió sobre el concepto de asesinato social. Y Brian Thompson, como director ejecutivo de United Healthcare, estaba involucrado en una enorme cantidad de asesinatos sociales. Las formas sistematizadas de violencia, la violencia estructural de la pobreza, el sistema de salud con fines de lucro y de acceso restringido en este país. Y las consecuencias de eso son enormes cantidades de dolor, enormes cantidades de violencia, enormes cantidades de muertes. Y esa fue una historia fascinante para mí porque Mary es muy draconiana respecto al crimen y el castigo. Es muy tajante en este tema. Y sin embargo, debido al dolor generalizado que el sistema de salud privado había creado para el estadounidense promedio, vi a muchas personas entender de inmediato por qué había ocurrido esta muerte. Este tipo es un idiota. No puedo, hasta me duele escucharlo. No solo es un completo tonto cuando se trata de cualquier tipo de política económica, sino que sus malabares mentales para justificar estos crímenes horrendos contra personas inocentes e incluso sus justificaciones. En este clip habla de cómo Estados Unidos es draconiano con los castigos. ¿En serio? Eres turco, amigo. Mira lo que hace Turquía. Mira lo que hacen cualquiera de los países islámicos que tanto amas y defiendes. Mira lo que hacen cuando se trata de crimen y castigo. La hipocresía es increíble, pero créelo o no, en realidad se pone peor. No olvidemos que Hassan Piker literalmente pidió el asesinato del presidente Trump. Y de hecho escribiste sobre esto y hay un muy buen video donde dijiste, ya sabes que alguien tiene que hacerlo. Mira, cuando yo digo eso, todos saben exactamente a qué me refiero. Lo cual creo que demuestra que hay mucha ira, mucho resentimiento y potencial no aprovechado, potencial revolucionario no aprovechado, de hecho. Y creo que es una gran oportunidad para organizarse. Potencial revolucionario. Bueno, él deja muy claro exactamente lo que está pidiendo. Y vimos eso después del 7 de octubre, cuando él estaba promocionando a Hamas y defendiendo exactamente lo que Hamas hizo el 7 de octubre. Y recientemente también respaldó eso, discutiendo con una estudiante en la Universidad de Cambridge, tratando de defender la violación y el abuso cometidos por Hamas el 7 de octubre como algo legítimo. Mira esto. Creo que es importante entender el contexto histórico en el que la resistencia violenta es la... ¿Ese es el contexto para asesinar a cientos de adolescentes? Creo que sí, creo que es importante entender el contexto en el que la resistencia violenta ha evolucionado, ya sea Hamas o cualquier grupo militante. No son monstruos bárbaros, pero lo que hicieron fueron atrocidades horribles, ¿verdad? Pero no surge de, ya sabes, estas tendencias antisemitas anticuadas o que quisieran salir y cometer violaciones masivas. ¿Crees que normalizarían esa violencia, dado que estaban asesinando ciudadanos? No. Eso es muy improbable. Sí, no están motivados por el antisemitismo en absoluto. Solo están leyendo Mi lucha en árabe, coreando consignas de que hay que matar a todos los judíos y queriendo eliminar el único estado judío en el mundo. Claro, está bien, no hay nada antisemita en eso, Hassan. Un hombre con millones de seguidores jóvenes ve esta masacre de israelíes del 7 de octubre, ve los testimonios y los reportes sobre violencia sexual, ve la peor matanza de judíos desde el Holocausto. Y su conclusión moral es que eso no cambia la dinámica para él, por supuesto que no.
Porque en esta ideología supremacista islamista que tiene Hassan Piker y por la que aboga, los judíos no son personas, los israelíes no son víctimas, los estadounidenses no son inocentes, los cristianos ciertamente no son iguales, todos son símbolos de opresión. Y una vez que conviertes a los seres humanos en estos símbolos de opresión, puedes deshumanizarlos y justificar prácticamente cualquier cosa que se les haga. Y por eso la deshumanización de Hassan es tan peligrosa. Ahora, después de todo esto, pensarías que sería persona non grata, pero en los medios de comunicación de izquierda o incluso en las principales instituciones académicas, lo están celebrando. Vemos una normalización de la cultura política donde se legitima la violencia contra personas cuyas ideas no compartes. Es la normalización intencional del tercermundismo impulsada por la propaganda y la subversión del extremismo islamista y de la extrema izquierda. En lugar de ser tratado como un extremista tóxico por la clase mediática, Hassan Piker es tratado como un fenómeno cultural. Incluso el New York Times publicó un perfil sobre él como parte del nuevo universo mediático de izquierda, y la prensa en general ha pasado años presentándolo como un puente hacia los votantes jóvenes. En lugar de preguntar por qué ese puente parece seguir llevando directamente al antiamericanismo, al antisemitismo e incluso a la violencia política. En los últimos meses ha dado conferencias a estudiantes en Yale, la Universidad de Michigan y Stanford, y esta es la basura que le están dando a la próxima generación de líderes. Un sistema moral que se ha vuelto tan corrupto que ya no puede distinguir entre víctimas y terroristas, o entre democracia y tiranía, entre una sociedad libre y un culto islamista de la muerte que intenta destruirlos. Pero seguramente los políticos se están distanciando de estas ideologías violentas, ¿verdad? No los demócratas de hoy. Aquí están AOC y Bernie Sanders reunidos con Hassan Piker. Mientras tanto, Bernie publicó esto en el colmo de la ironía. ¿Y qué tal Zohran Mamdani, el socialista y amante de los terroristas, alcalde de la ciudad de Nueva York? Mamdani se ha convertido en el niño símbolo de la izquierda política de Nueva York, una figura en ascenso que ha sido acogida por el mismo movimiento. Que piensa que Hassan Piker es un genio, porque al parecer el estándar para ser genio ahora es transmitir durante horas, mientras explica por qué cada tirano antioccidental en realidad es un incomprendido. Ahora, el propio Mamdani ha aparecido en el programa de Hassan Piker e incluso compartió una cena con Piker antes de asistir a un seder de la Pascua judía durante su campaña para la alcaldía. Piker también fue destacado de manera prominente en la fiesta de victoria electoral de Mamdani en Nueva York y ahora pretende estar en contra de la violencia política. ¿En serio? Mamdani cofundó el capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina en su universidad, el mismo ecosistema político que ha convertido globalizar la intifada en un cántico universitario. Y Mamdani se ha negado repetidamente a condenar esa frase en múltiples entrevistas, incluso cuando los judíos señalaron que las intifadas fueron oleadas de violencia que incluyeron atentados suicidas y ataques terroristas que mataron a más de 1000 israelíes. Aunque Mamdani ahora pretende condenar la violencia política, él surgió de un movimiento que ha pasado años romantizando la intifada, aterrorizando a estudiantes judíos estadounidenses, justificando a Hamás y convirtiendo el odio contra Israel en un requisito para la credibilidad de la izquierda. Vimos exactamente a dónde llevó esa retórica en la Universidad de Columbia. Activistas anti-israelíes tomaron el control de Hamilton Hall durante los campamentos en el campus. Se atrincheraron dentro y los funcionarios de la universidad dijeron que el personal fue retenido en contra de su voluntad durante la toma. ¿Y cuál fue la reacción de grandes sectores de la izquierda? Personas como Mamdani o incluso Hassan Piker. No fue horror, ni vergüenza, ni siquiera una comprensión adulta básica de que tomar edificios y atrapar trabajadores no es, de hecho, un movimiento por los derechos civiles. No, personas como Piker lo llamaron resistencia. Porque una vez que la izquierda totalitaria decide que una causa es sagrada, cada acto cometido en su nombre se rebautiza como justicia. La misma lógica moral exacta que justifica el 7 de octubre y blanquea a Hamás. Así no es como una sociedad civilizada maneja las quejas políticas o sociales. Y aquí es donde los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad. No porque un solo artículo haya hecho que alguien haga algo, sino porque, debido a su odio irracional hacia el presidente Trump, los medios han ayudado a construir toda una cultura que normaliza el extremismo. Han dado espacio a los radicales y han suavizado los lemas, todo para blanquear a los islamistas y otros fanáticos que odian a Estados Unidos y a Occidente. Los enemigos de Estados Unidos no necesitan derrotar al país militarmente cuando pueden convencer a los estadounidenses de odiar su propio país, odiar su propia historia, odiar a sus propios vecinos y ver sus propias libertades como opresión. Y esa es la campaña para demonizar a Estados Unidos y desmoralizar al público, haciendo que las libertades básicas parezcan fascismo y presentando la violencia islamista como una especie de liberación.
Lamentablemente, tanto la izquierda como la derecha estadounidenses se han convertido en instrumentos perfectos para ello, así que no, este intento de asesinato no surgió de la nada. Proviene de una cultura política que lleva años gritando que Trump es un dictador, que Estados Unidos es malvado, que Israel es genocida, que Hamas es resistencia y que la intifada es justicia y que la violencia solo es mala cuando la hace el bando equivocado. Y ahora, después de que un hombre armado intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos y a su administración, se supone que todos debemos fingir que el problema es sorprendente. No es sorprendente. Es ideológico y se les está vendiendo a los jóvenes todos los días por las mismas personas que serán las primeras en negar su responsabilidad cuando ocurra el próximo ataque. Bueno, a continuación, Estados Unidos está preparado para conversaciones con el régimen islámico en Irán, en Islamabad esta semana, con delegaciones extranjeras posicionándose. Y por un momento, parecía que el régimen islámico se estaba preparando para negociar, al menos de alguna manera. Pero como era de esperarse, todo se vino abajo antes de que siquiera comenzara. Y lo que nos queda no es una ronda diplomática fallida, sino algo más revelador sobre quién realmente está manejando las cosas en este momento. Y no son los iraníes que venían a negociar. Durante el fin de semana, el presidente Trump canceló la delegación estadounidense a Pakistán, que se esperaba incluyera a figuras clave como Steve Witkoff y Jared Kushner. Y él declaró muy claramente que si el régimen quería hablar, podían llamar, lo cual es una forma más educada de decir que en realidad nunca hubo una negociación viable sobre la mesa desde el principio. Al mismo tiempo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se estaba moviendo entre Islamabad y Mascate, manteniendo reuniones con actores regionales, incluso cuando los funcionarios iraníes insistían públicamente en que ni siquiera había conversaciones directas programadas con Estados Unidos. Mientras tanto, Ghalibaf, quien había participado en negociaciones anteriores, renunció por completo al equipo negociador bajo lo que se cree fue presión de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora, la pregunta no es si se logrará un acuerdo o quién cederá, sino más bien quién exactamente sería capaz de lograr uno del lado iraní. Y la respuesta es que no hay una autoridad clara y funcional de toma de decisiones que pueda negociar, comprometerse y ciertamente cumplir con cualquier acuerdo. Y por eso todo lo que estás viendo ahora parece movimiento sin ningún tipo de resultado. Comienza con el hecho más básico, que es que el sistema está en medio de una crisis de liderazgo que no puede omitir públicamente. Y esa crisis se centra en Mujtaba Khamenei, quien fue posicionado como el sucesor y la figura de continuidad destinada a mantener unido al sistema. Y sin embargo, desde el momento en que fue declarado el líder supremo, ha estado en gran medida ausente de la vista pública. Sin imágenes verificadas consistentes, sin apariciones públicas que demuestren control y solo fragmentos, rumores y señales simbólicas que realmente generan más preguntas que respuestas. La señal más extraña de todas surgió de Mashhad esta semana, donde un mural que honra a los líderes del régimen asesinados por Israel en Estados Unidos parecía incluir a Mujtaba Khamenei entre los muertos, lo cual es el tipo de detalle que no debería existir si un régimen está seguro de quién está vivo, quién lidera y quién está a cargo. Échale un vistazo. Sí, eso es. Es curioso porque muchos de ellos se confundieron al ver la foto de Mujtaba ahí. Y aunque este video por sí solo no confirma nada, sí aumenta la incertidumbre dentro del sistema sobre la propia estructura de liderazgo del régimen. Y por supuesto, indica de nuevo que la Guardia Revolucionaria Islámica es la que toma las decisiones. La Guardia Revolucionaria Islámica no es solo parte del sistema, es el sistema en este momento. Y están intentando consolidar ese control tanto sobre las decisiones militares como sobre la postura diplomática, mientras que las caras civiles del régimen continúan aparentando gobernar sin ninguna autoridad real y ciertamente sin un mandato del pueblo. No tienes que adivinar que todo esto está sucediendo porque en realidad puedes verlo en tiempo real a través de las propias contradicciones del régimen, incluyendo las declaraciones del presidente iraní Masoud Pezeshkian, quien a principios de marzo declaró públicamente que el régimen ya no lanzaría misiles a países vecinos y que no habría ataques a menos que Irán fuera atacado directamente primero. Incluso se disculpó con los estados de la región por los ataques anteriores. Y luego, casi de inmediato, misiles y drones iraníes continuaron atacando en toda la región, con proyectiles reportados sobre o dentro del espacio aéreo. En lugares como Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y otros estados del Golfo, así como oficinas regionales que acusaron a Teherán de escalar el conflicto, lo que dejó muy claro que las palabras del presidente no coinciden con las acciones del Estado. Ese es un sistema donde el presidente no controla ni siquiera a veces sabe lo que está pasando con el ejército.
Vimos el mismo patrón aparecer en el ámbito diplomático, donde las llamadas figuras moderadas o reformistas muestran interés en la negociación, incluyendo discusiones sobre la desescalada y el acercamiento con Estados Unidos, solo para que esas posturas sean inmediatamente anuladas o socavadas por figuras radicales dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora, los informes indican que comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, incluyendo a Ahmed Bahidi y figuras aliadas, intervinieron para bloquear esos movimientos, para desescalar, incluyendo prevenir la reapertura del estrecho de Hormuz, así como dejar de lado los canales diplomáticos. Eso habría permitido que las conversaciones avanzaran. Lo que significa que incluso cuando figuras civiles están proponiendo una postura, la decisión final recae en otro lugar. Esta es también la razón por la que, incluso durante una supuesta ventana de alto el fuego, la Guardia Revolucionaria Islámica continuó con sus acciones agresivas en el estrecho de Hormuz, incluyendo ataques a barcos, socavando directamente cualquier afirmación de que el régimen se estaba moviendo hacia la desescalada. Ahora, al mismo tiempo, la presión económica sobre el régimen con este bloqueo no solo está aumentando, en realidad está atacando la base misma de la supervivencia del régimen. El bloqueo de Trump en el estrecho de Hormuz no ralentiza la economía iraní. De hecho, la detiene por completo. Y los números son simples y muy devastadores. Alrededor de $276 millones al día en exportaciones perdidas y 159 millones en importaciones interrumpidas. Así que eso sería un total de alrededor de $435 millones en daños cada día, lo que equivale a $13,000 millones al mes. Y la mayor parte de eso proviene del petróleo, porque Irán exporta alrededor de 1.5 millones de barriles por día, generando aproximadamente $139 millones diarios. Casi todo pasa por la isla de Karj, que maneja el 92% de las exportaciones de crudo y no tiene una ruta alternativa real, lo que significa que un bloqueo no reduce los ingresos, los elimina por completo. Y aquí está la parte crítica. Irán solo tiene alrededor de 13 días de almacenamiento antes de verse obligado a cerrar los pozos petroleros. Y cuando eso sucede, el daño es permanente, con hasta 500,000 barriles por día de producción futura perdida, lo que se traduce en miles de millones en ingresos que nunca volverán. Por eso el bloqueo de Trump no es un juego de sanciones ni una herramienta de negociación. Es un punto de quiebre estructural porque puede cortar el dinero que financia al Estado, a la Guardia Revolucionaria Islámica y a todo ese sistema. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Escuchar al pueblo de Irán. Mientras el régimen lucha por funcionar, el opositor más popular, el príncipe heredero Reza Pahlavi, pasó esta semana en Europa llenando ese vacío y actuando realmente como la única figura en toda esta historia, quien realmente entiende lo que significa el liderazgo, interactuando directamente con los medios europeos y los responsables políticos, mientras señala sus años de hipocresía y su fallido acercamiento al régimen. Échenle un vistazo. En las últimas 2 semanas tuve 2 conferencias de prensa, una en Estocolmo y otra ayer en Berlín. Entre ambas asistieron más de 150 periodistas. Pasamos más de 2 horas juntos. Y en esas 2 horas, ni uno solo de los 150 periodistas me hizo una pregunta sobre los 40,000 iraníes masacrados en las calles de mi país el 8 y 9 de enero. Ni uno solo de los 150 periodistas me preguntó sobre los 19 presos políticos ejecutados en las últimas 2 semanas. Me queda claro que mis 40,000 valientes e inocentes compatriotas que fueron masacrados en la lucha por la libertad importan poco a estos periodistas. Parece que están más interesados en criticar a Estados Unidos, preguntando por qué Estados Unidos e Israel mataron al dictador que ha masacrado a nuestro pueblo durante 47 años, que en criticar al régimen. Así que sepan esto. Ya sea que Europa nos apoye o no, ya sea que sus periodistas hagan su trabajo o no, ya sea que sus políticos demuestren el valor de actuar o no, yo lucharé por mi gente y por mi país. Incluso si tenemos que hacer esto solos, lucharemos hasta que Irán sea libre. Bueno, la indiferencia de Europa que él describió, o sea, ya sea hacia nosotros como israelíes, lo conocemos muy bien, o hacia el pueblo iraní, realmente no podría ser más evidente. Y ya es hora de que la gente deje de fingir que hay alguna alternativa real dentro de Irán, porque la realidad es que no la hay. No hay nadie en Irán que el pueblo vaya a aceptar.
ni un reformista y mucho menos un conservador. Ambas etiquetas existen dentro del mismo sistema que los iraníes han arriesgado la vida para rechazar. Y después de todo lo que el pueblo iraní ha sacrificado por la libertad, desde protestas masivas hasta ejecuciones, desde encarcelamientos hasta torturas, solo hay un nombre que ha surgido de manera constante. Solo hay un nombre que coreaban en las calles, y ese nombre era el del príncipe heredero Reza Pahlavi. Las encuestas han demostrado de manera constante que él es más favorecido que cualquier otra persona por más de 10 puntos porcentuales en Irán, y ese apoyo solo ha aumentado con el tiempo, que es exactamente la razón por la que la obsesión de tratar de desacreditarlo se ha vuelto tan desconectada de la realidad, porque está basada en críticas recicladas y francamente ilegítimas que no reflejan lo que él realmente ha dicho, ni lo que los iraníes realmente están exigiendo. La situación es muy clara. Tienes un régimen que no puede establecer quién es su líder, un presidente que dice una cosa y un ejército que hace otra. Tienes negociadores que no pueden negociar, y tienes a la Guardia Revolucionaria Islámica consolidando activamente el poder en todos los niveles. Así que cuando la gente habla de un acuerdo, están ignorando el problema más básico aquí, que es, ¿un acuerdo con quién? ¿Quién lo firma? ¿Quién lo hace cumplir? ¿Y quién controla los misiles al día siguiente? Y en este momento no hay una respuesta real a esta pregunta que no nos lleve de regreso a la Guardia Revolucionaria Islámica. Por eso esto no termina, al menos por ahora, con diplomacia. Termina con un cambio estructural. Y hasta que eso cambie, hasta que estemos listas para eso, nada más lo hará. Y con eso volvamos a lo bueno, lo malo y lo feo de esta semana. Empezando con nuestra mala noticia de la semana, porque queremos terminar con una nota positiva, con una buena historia. Esta historia afecta directamente la credibilidad de una organización influyente e importante en Estados Unidos cuando se trata de definir y etiquetar el extremismo. Porque una nueva acusación federal alegó esta semana que el Centro Legal Sureño para la Pobreza canalizó en secreto más de $3 millones de fondos de donantes a personas conectadas con redes supremacistas blancas y neonazis entre 2014 y 2023. Sí, escuchaste bien. Grupos nazis. Según el Departamento de Justicia, estos pagos fueron destinados a personas vinculadas a grupos como el KKK, las Naciones Arias, el Partido Nacional Socialista de América, así como a personas conectadas con la organización de eventos como la manifestación Unite the Right en Charlottesville. Ahora la acusación también describe una red de al menos 8 informantes, algunos de los cuales recibieron cientos de miles de dólares, con una fuente neonazi que, según se informa, recibió más de $1 millón con el tiempo. Lo que hace que este no sea un caso aislado, sino un sistema sostenido de relaciones financieras con figuras extremistas, todo financiado por donantes que daban dinero creyendo que estaban apoyando la lucha contra el extremismo. Y en cambio, ese dinero estaba siendo canalizado a las mismas redes que la organización presentaba públicamente como una amenaza. Ten en cuenta que esta es la misma organización que ha pasado años definiendo qué se considera extremismo en Estados Unidos, etiquetando grupos, moldeando la cobertura mediática e influyendo en el debate sobre políticas públicas. Y sin embargo, según los fiscales federales, al mismo tiempo estaba involucrada financieramente con esos elementos dentro de esos mismos movimientos. Una traición total a todo lo que se supone que representan. Esperemos que rindan cuentas ante la ley con esta nueva acusación. Y ahora, nuestra noticia más lamentable de esta semana. La semana pasada, informé sobre el horrible abuso sexual de mujeres gazatíes por parte de Hamas. Pero esta semana, la periodista Natalie Lisbona del Daily Mail expuso aún más. El nuevo informe detalla múltiples testimonios de familias dentro de Gaza que dicen que sus hijos fueron abusados sexualmente por Hamas o sus afiliados. Y cuando intentaron buscar ayuda o hablar, se enfrentaron a intimidaciones y presiones para que guardaran silencio. Estas familias viven bajo un sistema donde no existe un canal claro o seguro para denunciar el abuso, porque las mismas redes que gobiernan la vida comunitaria, incluyendo a figuras religiosas y autoridades locales, son las que están siendo acusadas, lo que crea un ambiente cerrado donde las denuncias no pueden ser investigadas adecuadamente y donde el miedo a represalias impide que las víctimas se atrevan a denunciar. Mira esto. Alula me llevó a los baños de la universidad y me quitó los pantalones y siguió tocándome hasta que seguí insistiendo. Bajó del sistema y le repetí, no te atrevas a decírselo a él. Yo fui la primera en ir. Uno de los chicos me preguntó qué pasaba. Subió arriba y yo también subí. Me quitó los pantalones y empezó a hacer movimientos asquerosos. Después, uno de los guardias de la universidad llegó, así que me puse los pantalones y salí corriendo. Padres entrevistados en este mismo informe también describieron que les advirtieron que no presentarán quejas y temían consecuencias para sus familias si lo hacían.
no lo hicieron, lo que señala ese problema sistémico. No es solo un incidente aislado porque sugiere que incluso cuando se alega abuso, no hay un mecanismo de rendición de cuentas ni de protección, ni siquiera para los niños. Y aún así, a pesar de la gravedad de estas acusaciones, no ha habido un nivel comparable de atención internacional o activismo, ni campañas a gran escala que pidan una investigación, ni presión pública sostenida para exigir rendición de cuentas. Lo que deja un contraste muy claro entre las afirmaciones que se hacen sobre los derechos humanos y la selectividad con la que se aplican esas afirmaciones. Particularmente cuando las acusaciones involucran un sistema que muchos han decidido enmarcar en términos políticos o ideológicos, en lugar de examinarlo con base en lo que se reporta desde dentro de él. Como siempre, los civiles, y en este caso los niños, están pagando el precio. Y por último, pero no menos importante, para terminar con algo positivo, la buena noticia de esta semana es cómo se ve una corrección de rumbo. Porque por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos está empezando a tratar la ideología como si realmente importara, especialmente cuando esa ideología implica apoyo a grupos terroristas designados por Estados Unidos y narrativas antiestadounidenses que buscan la destrucción de la civilización occidental. Las nuevas directrices del Departamento de Seguridad Nacional ahora permiten a los oficiales de inmigración negar la residencia permanente, basado en el apoyo público a grupos terroristas islamistas o ideologías abiertamente antiestadounidenses, incluyendo publicaciones en redes sociales que elogian o justifican la violencia de Hamás o difunden propaganda que ataca directa e injustamente a Israel. Según los materiales revisados por el New York Times, no es un área gris. A los oficiales se les está diciendo que traten este tipo de comportamiento como abrumadoramente negativo y que se enfoquen específicamente en las personas que participaron activamente en protestas universitarias o en movimientos que cruzaron la línea hacia conductas antisemitas y antiestadounidenses. En otras palabras, lo que la gente ha estado diciendo y haciendo públicamente, especialmente durante el último año, ahora realmente se está tomando en cuenta. Y ya era hora, porque durante años ha habido esta desconexión tan extraña, donde la gente podía apoyar abiertamente a Hamás, difundir propaganda anti-israelí o participar en movimientos que justifican la violencia contra estadounidenses. Y aún así esperaban ser recompensados con un estatus permanente en Estados Unidos, como si nada de eso reflejara quiénes son o en qué creen. Esta política pone fin a esa farsa. Reconoce algo que no debería ser controversial, que es que si te alineas públicamente con ideologías que atacan a los judíos o defienden a grupos terroristas o que presentan la violencia contra ciudadanos estadounidenses como algo justificado, eso no es solo una expresión política en el vacío, es una señal. Y Estados Unidos tiene todo el derecho de tomar esa señal en serio. Esto no se trata de vigilar el pensamiento. Se trata de trazar una línea entre la libertad de expresión y la identificación activa con movimientos que celebran o permiten la violencia, y decir muy claramente que hay consecuencias por eso cuando estás pidiendo vivir permanentemente en Estados Unidos. Y, en términos más generales, envía un mensaje de que los días de ignorar estas amenazas y discursos antiestadounidenses disfrazados de activismo se han terminado. Lo que dices y lo que apoyas debería, y espero que ahora sí, tener consecuencias reales. Y con eso terminamos por esta semana. Pero por supuesto, regresaremos la próxima semana con más historias sobre lo que realmente está sucediendo en la región, cómo se está desarrollando la guerra contra el régimen islámico y mucho más. Si hay alguna historia que crees que deberíamos cubrir, no dudes en contactarme en redes sociales como Emily K. Schrader o en Instagram como Emily in Tel Aviv. De lo contrario, nos vemos la próxima semana aquí en Access of Truth en JNS.